vamos a ir empezando. Lo primero, muchas gracias a todas, a todos y a todes. Muchas gracias a Manuel y a Maite por acompañarnos esta tarde en el Soviet de Getafe y muchísimas gracias a quienes os habéis venido para acá, ¿no? Y habéis llenado este espacio que nos gusta ver con tanta gente y que, bueno, pues que creemos que hoy es un tema que se merece nuestra atención, nuestra reflexión colectiva y desde el Soviet teníamos muchas ganas de tratarlo, ¿no? Parece que fue hace muchos años, pero en realidad hace 5 años, cuando pues todo se paró, cuando se vieron las costuras de este sistema, en el sentido de que este sistema no llegaba a cubrir la vida y que las herramientas institucionales que teníamos eran bastante precarias y, por supuesto, no garantizaban unas necesidades básicas, ¿no? de la gente y sobre todo de la gente que utilizamos los servicios públicos y que necesitamos los servicios públicos, que somos la clase obrera. Estábamos hablando antes, pues, que, bueno, íbamos a hablar de las residencias, pero que como vimos, ¿no? La parte de los cuidados, cómo se vio, pues eso, cuando viene algo así, lo importante que es tener unos servicios que garanticen nuestras vidas. Y cuando no, pues pasan verdaderas catástrofes, ¿no? y verdaderos dramas. Y como también en otros ámbitos de la vida nos tenemos que organizar nosotras para cubrir eso que tendría que cubrir las instituciones, ¿no? Nosotras aquí pues tuvimos que ayudar a 700 familias que estaban en situación de precariedad absoluta, pues para ayudar a la alimentación, ¿no? para poder dar un poquito de amortigüe a esa situación de crisis económica que vivimos, generada por una pandemia pues, que no controlamos y que yo creo que una de las cosas que estamos viendo es que va a venir muchas cosas que no vamos a controlar y que tenemos que repensar cómo trabajar en colectivo para que nadie se quede atrás y para que no vuelva a pasar muchas de las cosas que pasaron, ¿no? Como decía, teníamos muchas ganas de hablar del escándalo de las residencias porque hay que tener, hay que darle mucha visibilidad, hay que señalar a los responsables. Cuando hablamos de las políticas, parece que las políticas son en abstracto, pero las políticas nos afectan en nuestra cotidianidad, en nuestro ser, en nuestro estar y en nuestro habitar, ¿no? El mundo. Y desde todas las edades, desde que somos pequeños y tenemos un nivel de dependencia muy alto, hasta que somos muy mayores y volvemos a tener otro nivel de dependencia y necesitamos cuidados, ¿no? Porque los cuidados al final los necesitamos a lo largo de toda nuestra vida, pero hay en momentos muy claves de nuestras vidas, como cuando nacemos, como cuando estamos ya muy mayores, que los necesitamos más, ¿no? Y cuando nos volvemos más vulnerables, cuando nos enfermamos, y eso al final, el politizar eso, que parece que es politizar, tiene una denostación muy negativa y yo creo que la política es la vida y lo que hacemos en la vida para construirla y mejorarla, ¿no? Es imprescindible. Y este libro y el trabajo que estáis haciendo desde la plataforma, creemos que es importante visibilizarlo, que es importante que lo conozca el mayor número posible de gente y que, por supuesto, que no queden impunes los responsables que nos llevaron a esto, ¿no? Y sobre todo que aprendamos y que seamos capaces de construir una alternativa para que esto no vuelva a pasar y para que los mismos miserables que nos tienen y nos quieren, pues eso, en la precariedad más absoluta vital, pues que no vuelvan, ¿no? O que no tengan el poder que tienen. Y nada, agradeceros otra vez de nuevo la presencia. Voy a daros paso primero con Maite, representante de la plataforma, que creo que es un papel muy importante porque en un momento ¿no? en un contexto como el actual, la organización de las familias es imprescindible ante, ante esta Comunidad de Madrid y este Gobierno de Madrid que se cree impune junto con todas las instituciones con quien tiene negocios. Que es no es solamente el gobierno, sino es toda la trama política y económica que hay detrás de la privatización de los servicios y que hay detrás de las malas gestiones de nuestros servicios públicos. Así que nada, a continuación os dejo con Maite. Muchas gracias.
Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a Yolanda por habernos invitado a este espacio. Este espacio bueno, para todos los que somos de Getafe sabemos que es un referente de la contracultura de nuestro pueblo. Hacéis lo que no hace nadie, dais voz a los que no tenéis voz, a los que no tenemos voz, perdón, y me parece una labor importantísima. Eso al margen de que a los boomers nos habéis descubierto lo que es el slam poetry. He de confesar que me ha parecido todo un hallazgo y que os sigo en YouTube. Ya cualquier día vengo con mi porque esto es un gesto y una demostración de muchas cosas, de solidaridad y de que aquí estamos todos en lo mismo. Estamos a favor de los servicios públicos, sean residencias, sea educación, sea sanidad. Entonces, de verdad, quiero daros las gracias porque habéis roto vuestros planes y vuestra rutina de todos los jueves para estar hoy aquí. Y también quiero dar las gracias a Manuel, porque voy a aprovechar que te tengo aquí al lado. Bueno, mientras sean las gracias, vamos bien, Manuel Rico es la persona que sacó a la luz los protocolos de la vergüenza allá por Infolibre, ¿no? Cuando andabas por allí. Fue la persona que empezó a sumar una tras otra, víctima tras víctima, residencia tras residencia, hasta llegar al número inmundo de 7.291 muertes, de 7.291 víctimas. Pero es que además, eso es lo que todos sabemos y los que todos sabéis, pero desde la Asociación Verdad y Justicia, que hoy 7.291, Verdad y Justicia, que hoy represento, y también desde María de Residencias, que hoy no están aquí, nuestras compañeras de asociación hermana, pero que seguro que refrendarían mis palabras, a Manuel le debemos mucho más. En esta época en la que todo es rápido, en la que todo es efímero, en este momento que por ejemplo, los que escribimos en la web nos dicen que los 3 primeros segundos son vitales para captar la atención y que si no conseguimos tener la atención de los lectores en 3 segundos, ya olvídate, y que el tiempo mínimo, o el tiempo máximo, perdón, de concentración y de interés en una noticia, en un tema, es de 3 minutos, como mucho. Tú sabes más de esto que yo, me corriges. O sea, que una persona como Manuel, un periodista de investigación, que por desgracia en esta mierda de mundo, y perdonadme por la expresión, hay mucho de investigar y hay muchas mantas de las que tirar y muchas cosas que destapar, que Manuel 5 años después siga enganchado a este tema me parece algo admirable. Admirable porque seguro que podría dedicar su tiempo y su esfuerzo a 1000 cosas más, igualmente importantes, igualmente interesantes. Y sin embargo sigue dándonos ahí su apoyo desde todos los niveles y yo te lo quiero agradecer. Bueno, el libro de Manuel, seguro que más de uno de alguna de las personas que estáis aquí habéis leído ya. Es un libro que él ahora va a desgranar. Yo simplemente os quiero decir que el primero de los libros que compré estuvo cogiendo polvo en la estantería del salón de mi casa durante meses, porque no fui capaz de enfrentarme a él. Cuando un amigo vino un día a cenar a casa, lo vio, me preguntó y tal, se lo regalé, porque yo seguía sin verme capaz de hacer frente a todo lo que había en ese libro. Cuando tiempo después compré el segundo de los libros, soy una fiel seguidora, como puedes ver, mi psicóloga había avanzado mucho conmigo y aparte lo he tenido como material de estudio. Quiero decir, es un libro que no solamente interesa a estas personas que nos ha afectado directamente este tema. O sea, aquí se desgrana todo un sistema complejo, que no voy a entrar en él porque él lo va a explicar muchísimo mejor, pero que es de interés para todo el mundo, porque es el desmantelamiento del estado del bienestar. Es paso por paso cómo se jode, y perdonadme por la expresión, un sistema que funciona como es la sanidad pública en España, o como era. Entonces, de verdad, me parece muy interesante y también me parece que libros como este o como el libro de Reyero son muy importantes, porque seguro que todas las personas que estáis aquí habéis oído eso de que los vencedores son los que escriben la historia.
Bueno, pues nosotros damos un golpe en la mesa con estos libros, porque estos libros reflejan que las víctimas, que los que estamos al otro lado, que los que no somos vencedores de ninguna historia, también tenemos derecho a escribirla. También tenemos derecho a que nuestra voz se escuche, a denunciar lo que nunca debería de haber acontecido, precisamente, como bien decía Yolanda, para que nunca vuelva a pasar. Como él os va a dar una visión mucho más técnica de todo lo que ha acontecido, mi lectura va a ser una lectura más humana, ¿no? Siguiendo este concepto feminista de que lo personal es político, os voy a hablar de mi madre y voy a intentar hacer un paralelismo ya no solamente con la historia de mi madre, que no deja de ser una historia personal, sino de la historia de esa generación. Seguro que en algún momento, leyendo o viendo el documental del drama que supuso estos protocolos de la vergüenza y estas 7.291 víctimas, seguro que más de una hemos hecho la reflexión de, joder, o sea, esta generación que les pasó todo lo malo que les podía pasar, también en el momento final de sus vidas tuvieron que sufrir esto que lo que provocó fue una muerte agónica, una muerte sin medicamentos, una muerte donde se les denegó la asistencia sanitaria, por otra parte, a la cual tenemos derecho todos los españoles. Lo recoge la Constitución, está también en la normativa europea y desde luego está en la normativa de derechos humanos internacionales. Se les denegó todo eso y se les condenó a una muerte, insisto, agónica, sin ni tan siquiera cuidados paliativos en el peor de los momentos. Como os decía, mi madre, Petra, una vecina de la Alhóndiga, llevaba un año viviendo en la residencia de Los Ángeles, en Getafe Norte, cuando llega la pandemia. Llega la pandemia y ya sabéis cuál es el final. Aquí me tenéis. Con este número en el pecho, defendiendo la dignidad de estas personas a las que les denegaron la dignidad de una muerte. Siempre que hablo de la muerte de mi madre, recalco muy mucho que a mi madre no la mata el COVID. Ella no es víctima del COVID. De hecho, ni tan siquiera sabemos si murió del COVID, porque no había test. Lo que sí que tengo la certeza es que mi madre es víctima de los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, los que le impidieron luchar por su vida, los que le impidieron tener unos servicios a los cuales tenía derecho. A través de la historia de mi madre, como os decía, quería englobar un poco la de su generación, porque considero que su generación fue víctima de situaciones que nunca deberían de haber vivido, de una vida muy difícil y falta de oportunidades. Ella nace en 1932 en un pueblín de Segovia, en el seno de una familia humilde. Claro, habiendo nacido en el 32, ya comprenderéis que su infancia estuvo marcada por un acontecimiento histórico que no solamente marcará su infancia, sino también gran parte de su vida y de las de sus contemporáneas. Hablo de la sublevación militar dirigida contra el gobierno constitucional de la Segunda República, surgido de las elecciones celebradas en febrero de aquel año. Este levantamiento militar, como todas sabemos, acaba en una guerra civil que lleva al hogar de Petra y a otros muchos la miseria, el hambre y la enfermedad. De hecho, en esa casa nacen 6 niños, solamente 3 llegan a edad adulta. Esta misma situación de precariedad lleva a que la familia deje a su hija mayor en una casa para trabajar como interna con 8 años. Mi madre, cuando lo poco que hablaba de esta época, siempre decía que la pusieron a cuidar niños y que ella no sabía quién lloraba más, si los niños o ella. Esta fue una violencia a la que se vio abocada ella y muchas otras mujeres, porque al final esta fue una de las pocas salidas profesionales que tuvieron las mujeres de esta generación, el trabajar limpiando casas y cuidando a niños y a ancianos. No tenían formación, no podían optar a nada más.
Claro, este sector de los cuidados, este sector doméstico, como bien sabemos, es un sector feminizado y como tal, directamente proporcional, es un trabajo precarizado, sin derechos. ¿Qué implica no tener derechos? Pues obviamente que no tengas un contrato de trabajo, no tienes una nómina, no tienes unas cotizaciones, no tienes derecho al reconocimiento de una enfermedad laboral, no tienes derecho a nada, eres una mula de carga. No eres nada más, no vales nada más. Además hay que contextualizar que las mujeres en esta época de la dictadura y en esta época de represión fascista y con un gran poder de la Iglesia Católica, tenían menos derechos que nadie. O sea, los hombres de determinada facción política estaban jodidos, pero las mujeres mucho más. Recordemos que hasta el 75, gracias a la labor de María Telo y de otras juristas, las mujeres no somos reconocidas como ciudadanas en el Código Civil. Las mujeres estamos bajo la tutela del hombre que tuviéramos cerca, fuera el marido, el padre, el hermano o quien correspondiera. No teníamos derecho a nada. Entonces, estas mujeres de esta generación aquí sufrieron múltiples violencias amparadas en esto, en sus faltas de derechos a nivel jurídico. Petra llega a la vejez con el cuerpo roto de trabajar y con una artrosis que acabaría dejándola en una silla de ruedas. Esta silla de ruedas, además de lo que significa no tener una movilidad adecuada, lo que no nos podíamos imaginar es que sería una de las causas de su condena a pena de muerte. Porque los protocolos de la vergüenza discriminaban, y discriminaban por varios motivos. Uno de ellos, por edadismo. Obviamente, las personas que vivían en las residencias geriátricas eran personas de edad. Es verdad que los protocolos no solamente afectaban a las personas que vivían en residencias geriátricas, también al resto de las residencias gestionadas por la comunidad. Por otro lado, se les discrimina por capacitismo. Aquellas personas como mi madre que necesitaban de una silla de ruedas, de unas muletas, de un andador por caminar, ya estaban excluidos de la derivación hospitalaria. Pero también aquellas personas que tuvieran un cierto grado de deterioro cognitivo. Dependiendo de las diferentes versiones del protocolo, cambiaba el baremo, cambiaba el modo de medirlo, pero daba igual. O sea, ¿quién no, a una cierta edad, estando ya en una residencia, tiene un cierto grado de deterioro? Esa era la segunda de las discriminaciones. La tercera, que es una que me llamó muchísimo la atención en la comisión, como la abogada de Amnistía Internacional, Carme Miquel, resaltaba que era la primera vez que se enfrentaba a una discriminación por lugar de residencia. Si mi madre hubiera seguido viviendo en su casa, en la Alhóndiga, ella podría haber sido derivada al hospital de Getafe. Al estar en una residencia, no había forma ni de que nosotros fuéramos a por ella, ni de que una ambulancia la derivara al hospital. En cuarto lugar, y os diría que casi más indignante, si es que se puede hacer un ranking de la tragedia y del desastre que esto conllevó, está la pura aporofobia. La aporofobia es el odio al pobre. Y esto lo digo porque aquellas personas que vivían en las residencias y que tenían un seguro médico privado, es decir, ninguna que como mi madre cobrara 600 euros de pensión de viudedad, esas personas que sí que tenían un seguro médico privado sí que fueron derivadas a hospitales. Y este es un tema muy importante. De verdad que este no es un dato baladí, porque se ha demostrado a posteriori que las personas que fueron derivadas desde las residencias a los hospitales, el porcentaje que se salvó fue de un 65%. 65%. Es que esta cifra de 7.291 se hubiera visto reducida en 4.000 personas. 4.000. O sea, yo a veces cuando hablo de cifras me da un poco de miedo perder las referencias. O sea, no son lo mismo 7.291 que 4.000, por supuesto que no.
por mucho que desde la Comunidad de Madrid se empeñen en falsear las cifras, se empeñen en querer engañar, se empeñen en manipular. O sea, detrás de las cifras hay personas. En este caso, detrás de 7.291 hay víctimas. Hay personas con nombres y apellidos. Hay personas con una vida detrás, pero también con una historia todavía por escribir. Su hora todavía no había llegado. No sabemos si las personas que fallecieron a consecuencia de los protocolos de la vergüenza podrían haber vivido 6 meses más o 6 años. No les dieron la oportunidad de poder comprobarlo. Por otro lado, detrás de esas cifras, estamos las familias de las víctimas. Estamos nosotras intentando cerrar un duelo que lleva abierto 5 años. Estamos luchando contra la adversidad, luchando contra las instituciones, que siempre es una lucha dura y desde luego no es una lucha nada igual. Ellos tienen todas las herramientas, nosotras solamente tenemos nuestro tesón y nuestro relato, nuestra necesidad de justicia. Y por otro lado tenemos que aguantar cómo esas mismas personas, esas mismas políticas que provocaron la muerte de nuestros seres queridos, a día de hoy, 5 años después, siguen vanagloriándose, siguen insultándonos, siguen intentando menoscabar nuestro relato, incluso acusándonos directamente a los familiares de las víctimas, diciéndonos que no somos quienes decimos ser, como si alguien quisiera estar en esta situación. Y seguimos resistiendo como podemos, en gran parte gracias al apoyo que tenemos de personas como vosotros que estáis hoy aquí. Desde la asociación, desde 7.291 Verdad y Justicia, pedimos 2 cosas. Seguimos luchando a día de hoy por 2 cosas. Una, que la investigación continúe. La investigación para saber lo que aconteció en las residencias de la Comunidad de Madrid comienza en la Asamblea y acaba cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gana en las urnas y decide unilateralmente que ello ya se ha acabado. ¿Que para qué vamos a seguir investigando? Muy claro no debía de tener lo de que Pablo Iglesias era el culpable cuando no siguió con la comisión de investigación, porque obviamente los tiros no iban por ahí. Todos los tiros apuntaban hacia su gabinete y hacia las personas de su responsabilidad. Isabel Díaz Ayuso, como bien digo, cierra esa comisión de investigación que queda inconclusa. Desde la sociedad civil se abre una comisión ciudadana para continuar esclareciendo la verdad. Y nosotras lo que queremos es que a nivel institucional se siga investigando qué es lo que pasó, que se siga tirando de la manta y que se depuren responsabilidades. Y a ser posible que esto llegue hasta el Congreso de los Diputados. ¿Por qué no? Que se investigue cómo se gestionó, comunidad a comunidad, cómo se gestionó esta crisis. Porque solamente teniendo todos los datos, viendo qué se hizo bien, viendo qué se hizo mal, seremos capaces, como sociedad, de saber qué es lo que tenemos que cambiar para que en la próxima crisis esto no se vuelva a repetir. Porque yo no quiero ser agorera, yo no tengo una bola de cristal, ni intención ninguna que tengo, pero yo no creo que esta vaya a ser la última crisis que vayamos a sufrir. No sé si va a ser una crisis económica, epidemiológica, ambiental, de migraciones, no lo sé. Puede haber multitud de situaciones, yo qué sé, como que un tío con la cara naranja y el pelo amarillo gobierne Estados Unidos y nos hunda la economía internacional. O sea, cosas así locas que se te pueden ocurrir en un momento, ¿no? O sea, cómo la próxima crisis nos va a pillar igual o peor que esta. ¿Y cómo se va a gestionar? Ahí, en cómo se va a gestionar, entramos en la segunda parte de lo que pedimos desde la asociación. Nos vamos a desgañitar, vamos a ser las más pesadas del mundo, pero no vamos a dejar de clamar justicia. No vamos a dejar de decirle a la justicia de este país que lo está haciendo mal, que lo está haciendo rematadamente mal, que desde el minuto, no el 1, pero sí el 2,
ya se veían las cifras que había comunidades donde la cantidad de muertos en las residencias era bestial, era desproporcionada. Algo estaba fallando. Ahí ya la Fiscalía podía haber actuado de oficio, pero no solamente no actúa de oficio, sino que cuando llegan las primeras querellas, cuando llegan las primeras denuncias, lo que se hace es archivar, se desestima, se alargan los plazos hasta los 5 años que prescriben. La justicia no está a la altura. A nosotras, como sociedad, no podemos llegar y hacer mucho más que reclamar que esto cambie. Firmemente en el asociacionismo y creo en la capacidad que tenemos las personas para que se produzcan cambios. No sería la primera vez que se producen cambios por movimientos sociales. ¿Por qué no va a ser esta una? El tema de la justicia, además, me parece doblemente importante, y con esto ya acabo, lo prometo. Y es que, claro, si la justicia no cumple su papel y si la justicia no hace que las personas responsables de 7.291 muertes no paguen por sus actos, ¿qué mensaje está dando la justicia al resto de políticos que viene detrás? A esos políticos megalómanos que se creen con la facultad de decidir de una sociedad quiénes tienen derecho a la vida y quiénes no. Sabemos que los políticos pueden hacer esto de dos formas, de una forma directa con los protocolos como estos o de una forma indirecta, que es lo que están haciendo con la sanidad pública. Desmontando la sanidad pública, a día de hoy todavía no sabemos cuántos muertos está provocando esta situación, pero cuántas pruebas diagnósticas que se retrasan podrían salvar vidas. ¿Cuántas intervenciones que se alargan durante meses no podrían haber salvado vidas? Por eso es tan importante que estéis hoy aquí, por eso es tan importante que personas como Manuel, que tienen un mayor poder mediático, que tienen un mayor poder de convocatoria, se hagan eco de esta situación, porque no podemos consentir que esto vuelva a repetirse. Nosotras tenemos 7.291 motivos para seguir. Os vemos en las calles. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Dar las gracias, es que lo has dicho, se me había olvidado antes, a la plataforma, ¿no? a la Asamblea de Vecinos por la Sanidad Pública de Getafe por acompañarnos hoy. También es vuestra casa, os lo he dicho, y Juan Carlos luego nos contará porque después nos vamos a repartir panfletos y pegar carteles juntas para visibilizar, ¿no? Para difundir la mani del 25 de mayo. Bueno, pues voy a dar paso a Manuel, que yo creo que las que hemos seguido todo su trabajo por redes, ¿no? en los medios, si algo, como decía Maite, se puede caracterizar es constancia, perseverancia y cabezonería, ¿no? Y creo que encarna, y que tu trabajo y que tu forma de hacer encarna eso de que hay que contar la verdad y lo revolucionario que es, si ha sido siempre, creo que en estos momentos más. Cuando nos dicen que la batalla es por el relato, yo creo que no nos desviemos, ¿no? Hay una cuestión que es la verdad y que hay que contarla, porque el relato parece que son cosas abstractas que no nos afectan en el día a día, ¿no? Y yo creo que todo tu trabajo lo que hace es que Ayuso podrá decir muchas cosas, pero la verdad es esta, y creo que lo demuestra la negligente gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid con los protocolos y con la gestión de los servicios públicos. Y creo que ante la verdad, yo soy una optimista dentro de la situación que vivimos en la Comunidad de Madrid, pero ante la verdad no hay relato posible. Es decir, no hay relato que envenga, ¿no? Parece que siempre todo el rato los medios de comunicación que nos intentan... Pero la verdad, para mí la verdad es política, y como decía, porque es revolucionaria y termina venciendo, y creo que cuando tenemos gente como Manuel en los medios de comunicación, ¿no? y en muchos espacios contando la verdad, y cuando tenemos gente organizada plantando cara, si juntamos eso, como decías tú, sí que se puede conseguir. Y se puede conseguir que paguen por lo que han hecho
y sobre todo que no tengan la posibilidad de volver a hacerlo, que a mí eso también me parece que es importante, contar lo que hacen, por qué son responsables, que paguen y que seamos capaces de que no se vuelva a pasar esto, ¿no? Entonces, agradecerte, Manuel, tu presencia aquí, agradecer tu trabajo y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al Soviet por organizar el acto. Para empezar, lógicamente, gracias a todos los que estáis aquí y especialmente que hayáis desconvocado el acto. En fin, no tengo palabras. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Maite, porque, bueno, ha sido excesivamente generosa en lo que a mí respecta, porque yo creo que lo que ha ocurrido en toda España, pero con un foco muy especial en Madrid durante la primera ola de la pandemia, es la mayor violación de derechos humanos en democracia, ¿no? Y por lo tanto, lo raro es no engancharse a este tema. Yo como periodista empecé a trabajar en el año 90, he estado en diversos medios, diversas comunidades, pero jamás me tocó cubrir, informar o investigar un tema ni similar en gravedad a lo que ocurrió, insisto, en toda España. Estamos hablando de más de 12.000 personas fallecidas sin asistencia sanitaria en el conjunto del Estado, más de 7.291 en Madrid, solo en los meses de marzo y abril. Yo voy a hacer una exposición que terminará siendo un poco más larga de lo que me gusta, porque creo que más de media hora es muy difícil que nadie esté concentrado, pero realmente son dos presentaciones las que voy a hacer y las que uno aquí. Una es lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid, cuáles son las causas, que son, digamos, que los tres primeros puntos que veis ahí en el índice, ¿no? Pero la otra, y Maite lo decía en su intervención, en el libro yo lo que intento es explicar el sistema, porque necesitamos entender cómo funciona el sistema para saber cuáles son los problemas y por lo tanto cómo luchar para mejorarlos y para que cambie, ¿no? Entonces, bueno, creo que voy a pasar de la tecnología. Se me ha quedado bloqueado. Sí, ahí se ha pasado y lo voy a coger aquí, que es mucho más sencillo. Lo primero que voy a analizar son las causas de la tragedia. A veces tendemos a pensar que hay una sola causa. Intentamos explicar fenómenos complicados con una causa. La pandemia fue un tema suficientemente complicado y grave como para que, al hacer un análisis riguroso, pues nos fijemos en las diversas causas que influyeron y no intentar simplificar, que a veces los periodistas tendemos a ello, con una sola causa. Entonces, hay causas objetivas, lo que yo llamo causas objetivas, pues es que era un virus desconocido, obviamente que no había vacuna, que afectaba especialmente a la gente mayor, ¿no? Y otra causa objetiva son las residencias en sí. Las residencias, yo pongo ahí que son lugares diseñados para contagiar. Quiero explicarlo, en las residencias hay muchísima gente dependiente. No se puede cambiar un pañal guardando la distancia de seguridad que nos pedían. No se puede dar de comer a una persona dependiente guardando la distancia de seguridad. Hay muchos espacios comunes, la mayor parte del tiempo los residentes están en comedores. En fin, hay toda una serie de elementos que facilitaban, pero bueno, lógicamente quienes administran o gestionan las residencias lo sabían, pero que están ahí, ¿no? Luego, un segundo grupo de causas son los déficits estructurales previos a la pandemia. Uno, el más obvio, y los que peleáis, bueno, todos los que estamos aquí seguro por la sanidad y una sanidad pública digna, uno es la atención primaria. No por culpa de la atención primaria, obviamente, pero cuando una persona entra a vivir a una residencia es como que la atención primaria se desentiende de ella. Da por supuesto que allí habrá médicos y enfermeras, cosa que no es cierta porque lo que suele haber es un mínimo, pero bueno, entonces están desconectados, lo recordamos así, que fue un tsunami. Se hizo lo que se pudo, pero nadie puede combatir un tsunami. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, y quien como Maite me ha escuchado ya más de una vez, ya le pido perdón, pero es que no tengo otro mejor. Y yo creo que, digo, vale, yo acepto, yo lo recuerdo como un tsunami, por supuesto, pero el tsunami llega a las costas de Japón y se encuentran unos edificios sólidos y unos servicios de protección civil muy potentes,
y llega a las costas de Haití o de otros países y arrasa con todo. Y eso ya, ahí no podemos culpar al virus ya. Ahí hay responsabilidades políticas de que nuestras costas sean como las de Japón o como las de Haití. Y ese debate es el que no quieren tener los que son responsables, porque quieren simplificarlo y dejarlo todo en fue el bichito, fue el virus, ¿no? Vale, ese es el segundo grupo de causas. El tercero, sí, ha pasado, es la responsabilidad de las empresas. Las empresas, no todas, hay residencias, yo siempre lo digo, que están muy bien gestionadas, otras no, entraremos luego en eso, pero también tienen una parte de responsabilidad. De lo más obvio, la falta de personal, la precariedad laboral, el tamaño de los centros, que voy a desarrollar también en la segunda parte, pero aquí solo voy a mencionar una cosa. Las residencias van al límite de poco personal. Ahora imaginaos en las residencias donde se pone de baja el 40, el 50% del personal. Testimonios de gente que entró de Médicos Sin Fronteras decían que en algunas residencias no había capacidad de darles para comer, porque los encerraron en las habitaciones, las gerocultoras dejaban la comida, pero una persona dependiente, depende del grado de deterioro cognitivo, obviamente, pero si es deterioro cognitivo, no saben, ¿vale? O sea, esa es la situación que se vivió. Obviamente, si tú llegas ya al límite a la pandemia y viene una pandemia como esta, pues explota, estalla el sistema, ¿no? Y luego está la responsabilidad política, que no es la única causa, pero que vamos a desarrollar ahora, y que en Madrid fue especialmente grave. Hay que tener siempre en mente que también en Cataluña y en las dos Castillas se violaron masivamente los derechos de las personas mayores que vivían en residencias, pero en Madrid fue especialmente grave. No solo por el número, y le agradezco a Maite el relato, porque yo hablo de números, expongo números, e intento explicar el sistema, pero detrás de esos 7.291 hay vidas, hay personas como Petra, y eso es lo importante. Y lo que ocurrió en Madrid, por lo tanto, 7.291, la gravedad de Madrid sí es por el número, pero sobre todo es por lo que voy a mencionar ahora, que es que había 4 vías para ayudar a los residentes enfermos, y el gobierno no utilizó ninguna de esas 4 vías. La primera vía es que no medicalizó las residencias. El 12 de marzo del 2020 el gobierno de Ayuso anunció que iba a medicalizar las residencias. En teoría, esta es la mejor medida que podía adoptar, porque lógicamente entre trasladar a un residente enfermo al hospital, que muchas veces tienen, pues eso, problemas de deterioro cognitivo, pero también de dependencia física, y atenderles en la propia residencia, lo mejor habría sido atenderles en la propia residencia. 5 días, bueno, las residencias en Madrid tienen de media a lo mejor un médico por la mañana, uno por la tarde para atender 150, 180 personas, ninguno por la noche, muy difícil que tengan los fines de semana, muy difícil, imposible casi que tengan los festivos. Esos médicos lo que hacen es pues una medicina asistencial, los medicamentos, la mayoría tienen obviamente enfermedades crónicas, ese tipo de asistencia, no médicos para combatir una pandemia. Por lo tanto, si se hubiesen medicalizado las residencias, esa habría sido la opción correcta. En su ignorancia o mala fe, no sé, 5 días más tarde, el 17 de marzo, Ayuso afirmó públicamente que las residencias, esto es literal, entrecomillado, en su práctica totalidad están medicalizadas. Bueno, obviamente, medicalizar las residencias, eso sí que hubiese sido, en 5 días, hubiese sido algo absolutamente milagroso, ¿no? Bueno, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es la que figura ahí y que para mí, ahora vamos a hablar del protocolo, pero para mí esto, después de 5 años, es lo más grave. Es más grave todavía que el protocolo. En la Comunidad de Madrid había en torno a 1.800 médicos y enfermeros disponibles, que el Gobierno de Madrid decidió a dónde los enviaba. ¿Por qué? Básicamente porque habían cerrado las urgencias de atención primaria y por lo tanto ese personal estaba disponible. Bueno, pues lo que decidió el Gobierno de Madrid es que envió a 1.421 al hospital de campaña del IFEMA, donde, lo veremos luego, no atendió a los residentes enfermos. A 351 a los hoteles medicalizados, que era para gente que ya había salido del virus y que estaba en una situación leve. Y a las 475 residencias que estaban abiertas en la Comunidad de Madrid, donde vivían más de 48.000 personas,
donde en marzo y abril morían de media un día 300, otro 320, otro 400, ahí envió en marzo y abril a 54. Esto es absolutamente brutal. Y esto es una decisión que no tomó el virus, no la tomó el bichito, la tomaron los responsables de la Comunidad de Madrid. Y esta decisión siguen sin explicarla. Bueno, no hace falta que lo diga todo, pero lo voy a decir. Todos los datos que doy aquí son datos oficiales de la Comunidad de Madrid, conseguidos a través del portal de transparencia, o como estas cifras que figuran en el informe anual del SERMAS, o que declararon en la comisión de investigación o en alguna comparecencia judicial Carlos Moore, el autor del protocolo, o gente oficial siempre de la Comunidad de Madrid. Bueno, no medicalizó las residencias. La segunda vía que tenía es el tristemente famoso protocolo, que es probablemente lo que conocéis más, y que básicamente, Maite ya lo explicó perfectamente, se aprueba el 18 de marzo del 2020, luego hay otras 3 versiones, el 20, 24 y 25 de marzo, y que lo que frena por completo son las derivaciones a los hospitales públicos de las personas enfermas que vivían en residencias si tenían dependencia física, por ejemplo, ir en silla de ruedas, o deterioro cognitivo. Hay estudios de residencias de Madrid, de un par de residencias públicas de Madrid. El perfil del residente es muy similar, como os podéis imaginar, en toda la comunidad, que indicaron que el 80% de los residentes caían bajo el protocolo. O tenían dependencia física o tenían deterioro cognitivo, tal y como establecía el protocolo. O sea, afectaba al 80% de los residentes. Lógicamente, en un sistema que hubiese funcionado de forma normal, en marzo y abril los traslados de las residencias a los hospitales se tendrían que haber multiplicado por 8, por 10, por una barbaridad. Lo que ocurrió en las 4 semanas siguientes a la aprobación del protocolo es que se redujeron un 37% respecto a la situación previa a la pandemia. Esto lo sabemos porque yo pedí todos los traslados desde el 1 de enero al 30 de junio del 2020 para comparar, para saber que algo es excepcional, necesitas entender qué es lo normal. Por eso pedí desde el 1 de enero, eso me permitió hacer esta comparación y este dato es absolutamente claro sobre el efecto que tuvo, ¿no? El efecto que tuvo es que en marzo y abril 7.291 personas fallecieron en las residencias sin ser trasladadas a un hospital, mientras que otras 2.179 murieron en un centro hospitalario. Por supuesto que muchas habrían fallecido igual, no en las mismas condiciones, porque está el tema de los cuidados paliativos en los últimos momentos de la vida, pero se les habría dado la oportunidad de pelear por su vida, trasladándolos al hospital o medicalizando las residencias, que es la otra opción que tenían. La tercera vía es el IFEMA. El IFEMA fue una operación de propaganda del gobierno Ayuso. Ayuso visitó IFEMA como mínimo 2 veces, no sé si 3, en las 6 semanas que estuvo abierto. Obviamente en esa época a residencias no fue ninguna. Ahí enviaron a 1.421 profesionales sanitarios y en IFEMA atendieron a 23 residentes de 2 residencias muy concretas que tenían síntomas leves. Los llevaron un día, tenían síntomas leves. En las 6 semanas que estuvo abierto IFEMA, fallecieron en torno a 5.800 personas en las residencias. Ninguna de esas personas fue trasladada al IFEMA. Esto, crear un hospital de campaña, que lo creas realmente, bueno, pues para una situación, en una guerra, pues en la primera línea del frente, ¿no? Para atender una situación excepcional. Que tengas localizado, como tenía el gobierno de Madrid, dónde están falleciendo básicamente personas en la Comunidad de Madrid, y que a esas sea justo las únicas que no atiendes en ese hospital de campaña, es algo inconcebible. La Comunidad de Madrid lo vendió como un hospital milagro, recordaréis, lo bautizó como el Hospital Milagro, dijo que todos los días llamaba a algún mandatario internacional para ver asombrado porque hubiese montado el Hospital IFEMA. Yo no sé si llamaba a algún mandatario internacional, pero si llamasen y supiesen esto, desde luego llamarían asombrados, porque yo no creo que haya un caso en el mundo como este. Que tú tengas localizado dónde se te muere la gente en una situación excepcional y a esas personas son a las únicas que decides no atender en el hospital de campaña, ¿no? Y la cuarta vía, también se mencionó aquí, son los hospitales privados. En una decisión correcta del Gobierno de Madrid,
decide que todos los hospitales, tanto públicos como privados, pasan a estar bajo un mando único, el mando único de la Consejería de Sanidad. Es una medida que tiene todo el sentido del mundo en una situación como esa y por lo tanto lo que significaba es que la Consejería de Sanidad tenía la capacidad de decidir si enviaba a alguien de las residencias o de cualquier otro sitio a los hospitales privados. De hecho, había 2 reuniones, una por la mañana y otra por la tarde, de responsables de la Consejería de Sanidad con responsables de los principales grupos de sanidad privada de Madrid para saber cuántas camas ponían a disposición de la consejería y a quién enviaba. Bien, ni una sola persona que no tuviese seguro privado fue trasladado a los hospitales privados. Me refiero a residentes. Solo quienes tenían un seguro privado fueron trasladados a hospitales privados. ¿Por qué? Porque se saltaban el circuito del protocolo. ¿El circuito del protocolo en qué consistía? Que tú, en una situación de normalidad, si hay un residente que cae enfermo, desde la residencia llaman a la ambulancia va, lo recoge, lo lleva a su hospital público de referencia. Con la figura que crearon del geriatra enlace, se bloqueó ese sistema de forma que si tú llamabas a la ambulancia, desde el 112 te decían, no podemos ir salvo que tenga permiso del geriatra del hospital. Y por lo tanto, si no tenían permiso del geriatra del hospital, la ambulancia ya no iba. Con las personas que tenían seguro privado, llamaban a su ambulancia privada, iban al hospital privado, que insisto, no era ya un hospital privado simplemente, sino un hospital privado gestionado por la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, el protocolo, y yo soy la persona probablemente que más he hablado del protocolo, pero la gravedad, el protocolo es gravísimo, porque está negro sobre blanco, bueno, pues una discriminación brutal por el hecho de ser una persona dependiente, que debería ser a las que más protegiésemos, y vivir en una residencia. Ahí está negro sobre blanco. Pero la gravedad de Madrid es la unión de estas 4 cosas. Que las 4 cosas se produjesen a la vez. Porque obviamente a un residente enfermo le hubiese dado igual que hubiesen medicalizado la residencia, que lo hubiesen llevado al hospital público, que lo hubiesen llevado a un hospital privado, que lo hubiesen llevado a IFEMA. Con cualquiera de esas 4 vías se le podría haber ayudado. Lo único que no es aceptable es que teniendo 4 vías no se utilizase ninguna. Y eso es exactamente lo que ocurrió. No voy a entrar en los bulos. Maite mencionó, durante años estuvieron repitiendo el bulo de que las competencias eran de Pablo Iglesias, pero sí que hay uno que, porque es como el del tsunami, tiene mucho poder para captar la atención o para que nos lo creamos, que sí que quiero mencionar, ¿no? Muchas veces habréis oído, bueno, y tú, si tuvieses que salvar a una persona de 90 años y a una de 23, ¿a quién salvarías? Ya, pero es que eso no es la situación que se dio. Obviamente, en medicina de guerra, en una situación en la que los medios son limitados, los médicos tienen que tomar una decisión terrible, que es a quién dan esos medios limitados. Pero es que esa no fue la decisión. Eso es mentira. La decisión era, o lo que ocurrió era, que la madre de Maite, si vivía en una residencia, se le aplicaba el protocolo. Y si vivía en el edificio de enfrente de la residencia, no se le aplicaba el protocolo y podía ser trasladada al hospital. Esa es la comparación correcta. Esa es la que no hacen, obviamente, porque para eso no hay respuesta, porque es efectivamente una discriminación por domicilio, que es otro invento lamentable en este caso, de lo que ocurrió durante la pandemia, ¿no? Bueno, el resumen me lo salto porque si no sí que me tenéis que dar de cenar, con lo cual y voy a pasar a la segunda parte. Bueno, y además me gustaría que podáis hacer preguntas, obviamente, ¿no? Que estoy completamente a vuestra disposición cuando termine la presentación. No, perdón, antes de pasar a la segunda parte, la justicia. La justicia de momento ciega, ¿no? Porque además es algo que siempre me preguntan en las presentaciones, en las conferencias, en qué punto estamos, ¿no? Bueno, desde mayo, precisamente se cumplen 5 años ahora, desde mayo del 2020 se presentaron querellas coordinadas por Marea de Residencias. Llegaron a presentarse más de 300 familiares, presentaron querellas en 2020 y 2021. Eran querellas
al principio eran también contra Ayuso, contra el consejero de Sanidad. Eso los tribunales lo descartaron inmediatamente y quedaron directores de residencias o médicos, y eran por los delitos de homicidio imprudente, denegación del deber de socorro, prevaricación administrativa en algún caso. Bueno, todas esas querellas o han sido archivadas o en algún caso todavía están en instrucción. Parte de las que han sido archivadas es porque, parte de las que han sido archivadas, están en el Tribunal Constitucional, porque los familiares han recurrido, han presentado recurso de amparo ante el Constitucional, que todavía no ha decidido si las admite a trámite o no. Básicamente y muy resumido, lo que ha ocurrido ahí es que los juzgados han pedido informes a los médicos forenses han dicho que no se podía establecer una relación de causa-efecto, una relación de causalidad entre el trato recibido o la falta de asistencia o la asistencia recibida en la residencia por esas personas y su fallecimiento, y que al no haber esa relación de causalidad, de acuerdo con la ley, es así, si no hay relación de causalidad, no hay homicidio. ¿Vale? Ha habido una investigación absolutamente deficiente, en la que la Fiscalía durante años ha tenido una actitud completamente pasiva, inaceptable, y no haciendo el trabajo que debería haber hecho, y los altos cargos de la Comunidad de Madrid en todos estos procedimientos nunca han sido investigados, nunca han sido imputados. Alguno de ellos, Carlos Mur, creo que declaró en 3 procedimientos como testigo, pero nunca como imputado. El 10 de octubre del año pasado se presentó una denuncia colectiva que Maite es una de las firmantes. Lo presentaron 109 familiares de víctimas de toda la Comunidad de Madrid, y en este caso la denuncia se dirigía directamente contra altos cargos de la Comunidad de Madrid, como los directores generales que firmaron el protocolo del que hemos hablado, y otro protocolo técnico que hubo, que firmó una persona que se llama Martínez Peromingo, que cumplió un papel esencial en aquel momento y que ahora está en el grupo, ya estaba entonces, pero ha sido ascendido en el grupo Quirón, que algo sonará. Casualidad. Y contra el responsable de las ambulancias, o sea, contra altos cargos, sin llegar a los aforados, porque como en los aforados ya había existido un pronunciamiento, y con la intención, el objetivo es, digamos, que en vez de ir de arriba a abajo, ir de abajo a arriba, ¿no? Que tengan que declarar como imputados los altos cargos que firmaron el protocolo o que estaban al mando de las residencias, y ver hasta dónde se puede llegar si la justicia se toma en serio esta vez esta denuncia. La denuncia de la Fiscalía, primero la Fiscalía tomó declaración a los familiares, y ahora hay en marcha decenas de procedimientos que hay que ver. Algunos están archivando inicialmente, otros parece que no, pero se ha abierto ahí una nueva vía. Al contrario, que con la denuncia por homicidio y omisión del deber de socorro, en este caso la Fiscalía, sobre todo la provincial, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, para que lo sepáis, está dividido como en 4, está territorialmente dividido en 4. La Fiscalía de Alcalá, la de Móstoles, la de Getafe Leganés y la provincial, que lleva el resto. La provincial ha hecho un trabajo en 3 meses excelente, ha hecho una investigación absolutamente seria, está defendiendo en todos los casos que le corresponden que se abra casos cerrados o que se investiguen los casos nuevos, y ha hecho realmente, pues igual que yo soy muy crítico, y creo que hay que serlo cuando lo hacen mal, la actitud de la Fiscalía durante los 5 primeros años, y especialmente de la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que en su memoria anual del año 2020 mintió descaradamente sobre hechos y datos que afectan a lo que ocurrió durante las residencias. Pero igual que se critica eso, en este caso la Fiscalía Provincial de Madrid ha hecho en 3 meses el trabajo que no hicieron otros fiscales en 5 años. Las otras 3 fiscalías han tenido, por lo menos inicialmente, una actitud diferente. Voy a dejarlo ahí, porque además son procedimientos que están en marcha y nunca es tarde para... Segunda parte. Realmente es como una segunda presentación
que no es lo que ocurrió, aunque veremos cosas cómo está conectado con lo que ocurrió, pero es entender cómo funciona el sistema de las residencias en España. Y es muy importante porque vamos a entender cuáles son los principales problemas, pero sobre todo porque yo insisto en que lo que ocurrió es una barbaridad. Piden, con toda la razón del mundo, verdad, justicia y reparación. Pero hay un segundo elemento que no podemos olvidar, que es que hoy en la Comunidad de Madrid hay más de 50.000 personas viviendo en residencias. En el conjunto de España, en torno a 400.000. Y tenemos que pelear, pero con fuerza y con rapidez, para que mejoren las condiciones en las que viven esas personas. Por desgracia, hemos aprendido prácticamente nada de lo ocurrido en mejorar la calidad de vida de las personas que viven en residencias. No lo digo yo, esto yo se lo he preguntado a personas de grupos de residentes, de empresas que gestionan residencias. Y de hecho, yo pensé que me iban a decir, no, estamos mejor. Y me causó sorpresa y dije, ¿por qué? Estoy pensando en una conversación concreta, ¿no? Explícame por qué. Y la respuesta fue, porque ahora tenemos todavía más problemas para conseguir para personal, para contratar personal. El por qué no hay personal es otro debate, pero que también tocaremos. Pero en lo que quería insistir es, no es, hay una cosa, algo que ocurrió, que es la monstruosidad de lo que ocurrió durante la pandemia, pero hay una situación que es hoy, que va a ser mañana, y que pues no sé qué porcentaje de los que estamos en esta sala, pero terminaremos también en una residencia. O sea, es algo que cuesta que la sociedad entienda, cuesta que los jóvenes especialmente entiendan, pero que nos afecta a todos. Y tenemos que pelear ya, permanentemente, por la dignidad de los cuidados. Por eso para mí es tan importante explicar la estructura, el sistema, para, bueno, pues intentar mejorarlo y empujar cambios en ese sentido, ¿no? Bueno, voy a ir muy rápido. Las residencias desde el siglo XIX hasta el final del franquismo, bueno, eran lo que se llamaban asilos, ¿eh? Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, recordamos esa palabra. Estaban controlados básicamente por congregaciones de monjas, hermanitas de los ancianos desamparados, hermanitas de los pobres, y eran, bueno, privadas en el sentido del tercer sector de la Iglesia, pero no de empresas privadas. La privatización como tal y empieza en el año 88, que en términos históricos es antes de ayer, pero es increíble lo que ha avanzado, porque estamos hablando que hace 40 años no había empresas, prácticamente no había algunas poquitas, pero muy poco significativas. Pero el traspaso de dinero público a las empresas privadas empieza en el año 89 con lo que se llama la concertación de plazas, que en ese sentido funciona. Bueno, la concertación de plazas es que la administración se reserva en una residencia un número de plazas, y cuando alguien tiene derecho a recibir la prestación de residencial, pues la administración envía a esa persona a esa residencia. Eso empezó en el año 89 en Madrid, que siempre sois, como dice Ayuso, pues somos la tierra de la libertad y pioneros en todo esto que sea privatizar, ahí los primeros. La gestión indirecta es que en vez de un número de plazas es toda la residencia la que gestiona una empresa privada, se adjudica por lo tanto a una empresa privada. Y el cheque residencia, que es lo último que se han inventado y que esto le encanta a las patronales, que es desde un punto de vista social y económico tremendamente injusto. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste? En que esto se pensó como un elemento de cierre en la ley de dependencia para que durase unos meses. Si no, alguien tenía derecho a tener una plaza en una residencia, pero no había en ese momento. Se le daba un cheque, que está ahora en torno a 700 euros, para que durante un periodo limitado pudiese complementarlo con su pensión o con el dinero que tuviese, y mientras no aparecía la plaza en la residencia pública pudiese utilizarlo. ¿Qué pasa? Que esto introduce un elemento de discriminación económica muy potente, porque si tú tienes una pensión más alta, a lo mejor 700 euros, sí que te ayudan justo a tener una plaza en una residencia que puedas estar bien cuidado. Pero si tu pensión es muy baja o es una pensión mínima
no te digo ya nada, una pensión no contributiva, directamente no te vale el cheque residencia porque simplemente no te sirve. Pero a las patronales les encanta, ¿por qué? Porque controlan ellas el proceso. No es como en las plazas concertadas que la administración dice, mañana para ahí te va Manuel Rico. Y la residencia no puede decir, no, yo Manuel Rico no lo quiero aquí ni de broma, ni en pintura. No. Pero con el cheque residencia sí, porque es Manuel Rico el que tiene que ir a la residencia, dice, yo quiero una plaza, bueno, familiar, quiero una plaza aquí, te dicen, no tenemos. Y se acabó, porque no lo controla la administración. Entonces, esto es la última gran apuesta de las patronales, ¿no? Que es que vaya por aquí, porque así controlan ellos directamente todo el proceso. Vale, el negocio de las residencias. En la Comunidad de Madrid, el 93% de las residencias son de gestión privada, 93%. La media en España, 93 y pico, 94, Madrid y Cataluña. La media en España es el 89%. Es evidente, por lo tanto, que estamos ante un sector que está completamente privatizada, su gestión, la titularidad es menor, ¿por qué? Porque hay centros públicos que son de gestión privada, ¿no? Pero bueno, lo importante, lógicamente, es la gestión, igual que en un restaurante o las estrellas Michelin no se dan dependiendo de quién sea el dueño del edificio, sino de quién está en los fogones, ¿no? Pues esto es lo mismo, lo importante no es si el edificio pertenece a un ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid, sino quién la gestiona, ¿no? Bueno, pues 93 y pico % gestión privada. Es fácil entender el poder que le da a la hora de negociar, de fijar condiciones, etc. Ahí os he puesto en el conjunto de España los principales grupos, ¿no? Y los grupos, las residencias controladas por estos grandes grupos, que es donde, en mi opinión, y voy a intentar argumentarlo ahora, está el principal problema, ¿no? Bueno, pues los 11 principales grupos controlan en este momento 75.000 plazas, y ahí voy poniendo quién es el principal accionista. Veréis. Bueno, en Madrid, por cierto, el principal grupo no es Domusvi, es Orpea, que ahora ha cambiado de nombre, pero en el conjunto de España Domusvi es la única que tiene residencias en las 17... Perdón, ¿Orpea se llama Casablanca ahora? No, Casablanca es otro grupo. De hecho, estaría en el puesto 15 o 16 en Madrid, tiene cierta relevancia, pero es otro grupo. Bueno, como veis, primero Domusvi, controlado por un fondo de private equity. Segundo, Orpea, la ha tenido que rescatar el Estado francés porque la llevaron a la quiebra, pero pronto la privatizarán, imagino. Tercero, Vallesol, uno de los más ricos de España, tiene sobre todo aseguradoras. Cuarto, Vitalia Home, un fondo de private equity que acaban de venderlo ahora, dando un pelotazo importante. Ahora es que están firmando la operación. Quinto, Sanitas, una aseguradora británica. Sexto, Amavir, la familia Moulier, una de las más ricas de Francia. Séptimo, Colisée, otro fondo de private equity, que ahora hablo sobre este palabra. Octavo, Clece, Florentino Pérez, bien conocido en este sitio. Noveno, Caser, controlado por otra aseguradora suiza en este caso. Décimo, Emera, otro fondo de private equity. Décimo primero, Clariane, una aseguradora francesa y fondo de private equity. Los fondos de capital privado, que sería como la traducción más sencilla. Primero, ¿por qué capital privado? Bueno, pues porque son fondos de inversión que entran en empresas no cotizadas. En el mundo anglosajón, las cotizadas es como capital público y estas son capital privado. Es muy importante entender que este tipo de fondos de inversión entren aquí. ¿Por qué? Porque por contrato con sus inversores son fondos que entran en una actividad, en un negocio, desde su punto de vista, y como mucho a los 7 años tienen que vender, dando el mayor pelotazo posible. O sea, esto, insisto, no es que lo diga un periodista rojo en un soviet, es que uno va a sus empresas, a sus webs, perdón, de estos fondos, y lo explican, porque ellos no engañan a nadie en ese sentido. Es a lo que se dedican, es una actividad legal y es a lo que se dedican. Su actividad es, vamos a invertir 100 millones en España, en el sector sociosanitario. Hablan con los grandes bancos, que son los que le consiguen esos inversores. Los inversores les dan el dinero con una serie de condiciones, que es, bueno, pues si digo que voy a invertir en el sector sociosanitario, de repente no puedo invertir en otro sector, ¿vale? Compran una empresa, un supermercado, una empresa, un grupo de residencias. Intentan sacar el máximo provecho, obtener los beneficios
económicos más potentes en el menor tiempo posible y, ya os digo, como mucho en 7 años, pero a veces es en 3, en 4, cuando aparezca la ocasión, lo venden y con ese dinero se lo devuelven a los accionistas más las plusvalías obtenidas. Eso es como funciona. Bien, si alguien entra en un grupo de residencias con esta mentalidad, obviamente solo su único objetivo es obtener el máximo beneficio posible, no el bienestar de las personas que viven allí. Pero es que es de pura lógica, ¿vale? No es una familia que tiene una vocación por cuidar a personas mayores, como yo conozco. Estoy pensando en una que tiene una residencia en la Sierra de Madrid, que monta una residencia que se conoce por el nombre y apellido a los residentes y a los familiares que vienen a visitarlos, que su deseo probablemente es que a lo mejor su hijo o su hija algún día pues siga con la actividad y hay mucha gente que tiene esa vocación y que es maravilloso que sea así. No, estamos hablando de unos señores que toman las decisiones en Londres o en Luxemburgo y que obviamente ese concepto de cuidados no les importa y que entran con un horizonte de salir. Y por lo tanto eso solo puede llevar a intentar conseguir el máximo lucro en el mínimo tiempo posible. ¿Por qué se fijan los fondos en las residencias? Y esto vale también para el sector, para la sanidad, ¿vale? Porque de hecho hay informes, yo he leído diversos informes en el que, pues no sé, estoy pensando en un banco de inversión francés, que aplican en el mismo informe van las residencias y la sanidad, porque el argumento para invertir es exactamente el mismo, ¿no? Y que son cosas positivas, pero el capitalismo tiene ese don de convertir todo lo positivo y lo que no también en negocio, ¿no? Cosas positivas. Hay una ley de dependencia que, aunque nació sin dinero, que eso fue obviamente un error, se aprobó en el 2006, le pilla la crisis, pero hay una ley de dependencia, es un cuarto derecho del estado de bienestar y que está ahí. Somos una de las sociedades con una población con mayor esperanza de vida, creo que la segunda del mundo, ahí peleados con Japón, ¿no? Eso es algo positivo también, pero desde el punto de vista de los hospitales privados o de las residencias privadas, eso significa clientela garantizada. ¿Por qué? Porque en los últimos años de nuestras vidas, obviamente, vamos a necesitar ir con más frecuencia a los hospitales y una parte de la población ir a las residencias. Por lo tanto, lo primero significa que hay dinero público y lo segundo significa que hay clientela garantizada. Y entonces, a la hora de explicarle a alguien que tiene mucho dinero, oiga, pues ¿dónde puede invertir usted? Pues hay otros sitios, ¿no? Por ejemplo, la vivienda, pero es evidente que estos dos sectores, la sanidad y las residencias, son objetivamente atractivos para quienes quieren ganar dinero, el máximo dinero posible, ¿no? A mí me gusta mencionar siempre esto porque, bueno, yo también creo mucho en la política, por cierto, y estos fondos viven de los impuestos y no pagan impuestos. Hacen todo lo posible para no pagar impuestos, lo cual a mí me parece alucinante, ¿no? Yo creo que en el libro está, pero bueno, da igual, no voy a perder tiempo buscándolo. Me tomé, bueno, la molestia no, porque a mí esas cosas me divierten, pero analicé la estructura del grupo Domus Vi, ¿no? Entonces, la estructura es: vamos a coger una residencia del grupo Domus Vi en Madrid. Este argumento sirve para cualquier residencia de cualquier punto de España, ¿no? Bueno, desde esa residencia va a pertenecer a una sociedad, ¿vale? Esa sociedad de Madrid tiene como dueña a una sociedad en Vigo, en este caso, porque la sede en España de Domus Vi está en Vigo. Yo voy a Vigo con frecuencia, soy de Vigo, nada contra Vigo. La semana que viene voy a Vigo, me parece un lugar maravilloso para tener una empresa. Vale. La sociedad de Vigo, la dueña es una empresa francesa. En Francia había 3 o 4 niveles, no quiero meter la pata, o sea, de esta francesa, otra francesa es dueña de la primera, otra francesa dueña de la segunda, 4 niveles. De Francia saltan a Luxemburgo, porque los fondos de inversión siempre pasan por Luxemburgo. En Luxemburgo había otros 3 niveles de esquema de muñeca rusa, se le llama, en el que una empresa es dueña de otra, y luego terminaba en las Islas Jersey. Vale. Es fácil de entender que si alguien se toma, bueno, aquí aparecía el esquemita, pero no lo encuentro, así que no perderé el tiempo.
que si uno monta una estructura con 12 niveles, ¿vale? Con lo que eso cuesta en abogados, en simplemente gestionar eso, es porque va a sacar mucho más dinero, porque esos señores le van a garantizar que eso les va a salir rentable, esa estructura. Y la forma que les salga rentable, obviamente, es reduciendo su factura fiscal a cero, si pueden, y si no, lo mínimo posible, ¿no? Entonces, yo creo que ante esto los poderes públicos también deberían actuar, porque estamos hablando de una serie de empresas, insisto, no hablo de la residencia familiar, hablo de las residencias controladas por este tipo de fondos que vienen claramente, dicen que vienen a hacer negocio, está así de claro, y viven en buena medida del dinero público y hacen todo lo posible para no pagar un euro a los impuestos de los que viven, ¿no? Yo creo que esto hay que denunciarlo. Bueno, pues que a mí me parece grave, pero esto ya no son como los datos que expuse antes. Esto es la opinión de Manuel Rico, nadie tiene que creerle y no se tiene que compartir y no tiene mayor historia. El hecho en sí, sí, o sea, que está en estas estructuras, lo de Luxemburgo, eso es cierto. La opinión ya es libre. Antes mencionaba también Maite el problema del, bueno, yo le llamo el Estado, la administración ausente, el Estado ausente, que es la otra cara de la moneda que facilita el negocio a estas empresas, a estos fondos de inversión. En un servicio público, la administración puede tener cuatro actuaciones. Una, gestionar el servicio, que sea de gestión pública. Como hemos visto en las residencias, prácticamente han renunciado, el 89% en el conjunto de España es privado, 93 y pico en Madrid, pero hay otras tres a las que de momento no pueden renunciar. Una es legislar, no hay legislaciones como en la Edad Media privadas. Otro es inspeccionar y otro es sancionar. En los tres hay un enorme agujero y eso es lo que facilita y el negocio de aquellos grupos que solo vienen a hacer dinero. ¿Por qué? Si hubiese una legislación seria, voy a poner solo un ejemplo, que estableciese unos mínimos de personal muchísimo más altos de los actuales, pues ya no les compensaría, porque ya no podrían obtener esos beneficios que necesitan para devolverle a los inversores. Si hubiese unas inspecciones serias, no podrían saltarse, no podrían estar muchas personas lo poco cuidadas que están. Eso les tendría que llevar a contratar más personal y por lo tanto estaríamos otra vez en que no les interesa. Cuando llegó la pandemia en el 2020 en toda España había 220 inspectores para 5.200 residencias. Aunque fuesen superhéroes y superheroínas, es fácil de entender que era imposible pues inspeccionar seriamente las residencias. Y el tercer elemento al que no pueden renunciar es las sanciones. Legislar, inspeccionar, sancionar, en aquellos casos que hay irregularidades. El régimen sancionador en España es aparentemente, bueno, yo digo que es disparatado, porque sobre el papel te pueden caer multas de hasta 1 millón de euros. Yo la primera vez que lo leí dije, joder, qué pasada, ¿no? Está bien. Yo analicé todas las multas, todas las sanciones del 14 al 19, y creo que en el conjunto de España en 6 años hubo 10 sanciones de más de 100.000 euros. La inmensa mayoría, más del 80%, son sanciones de menos de 6.000 euros. Con lo cual eso para un gran grupo es que es, pues, nada. Quiero decir, exactamente cero. Vale, estas tres preguntas claves las dejo aquí casi para el debate, para seguir con los hechos, pero ¿cualquier actor privado puede gestionar una residencia o no? Hay que pedirle que si montan estructuras fiscales para no pagar impuestos, pues que no puedan. Las ganancias de una residencia pueden ser ilimitadas, es una actividad como cualquier otra, o se puede establecer un límite de eso que se llamaba antes beneficio industrial y que alguien diga, bueno, pues vale, está el sector privado, pero si usted se quiere dedicar a este sector, solo sus ganancias van a estar limitadas a un 7% como máximo, o lo que sea, pero porque son preguntas para mí, para el debate, ¿no? Y pueden participar en concursos públicos empresas de los que no se conoce quiénes son sus verdaderos propietarios, porque este es el otro elemento, no sabemos quiénes son los dueños de los fondos. En teoría, la misma persona que adjudica una gestión a una residencia
podría haber invertido en un fondo, porque no se sabe quiénes son. Se sabe quiénes son los gestores, pero no los que ponen el dinero. Y yo creo que esto, para el poder político, que estos son temas que sí con legislación se podría avanzar. Porque a mí, si me preguntáis, ¿se pueden hacer públicas mañana todas las residencias? Si alguien quisiera, se pueden, pero se va a perder en los tribunales sin ninguna duda. ¿Se puede avanzar por esta vía y muchísimo y consiguiendo a lo mejor objetivos casi similares? En mi opinión, sí. Esto es para los políticos, yo soy periodista, no me voy a meter ahí, pero sí que me interesa dejar preguntas para el debate. Y bueno, por supuesto, he dejado la presentación y más que encantado que lo comparta con quien quiera, porque el objetivo de todo esto es difundir y que se conozca, ¿no? La precariedad laboral. Esto es absolutamente fundamental. Una residencia, bueno, cuando tú vienes con la idea, sigo con el hilo, ¿no? Si tú vienes con la idea de ganar mucho dinero, en cualquier actividad, para ganar más dinero hay dos vías: o ingresas más o gastas menos. Ingresar más en una residencia es más complicado. ¿Por qué? Porque una residencia son 200 camas, mañana no puedes pasar a tener 400 camas, ¿eh? Puedes vender 200 helados y pasar mañana a vender 400 helados probablemente, pero no con las residencias. Y segundo, también puedes ingresar más si subes lo que cuesta estar ahí, pero están ya en el más que límite de lo que la sociedad, con las pensiones, los sueldos que hay en España, se puede permitir. Por lo tanto, ahí pueden subir algo. Se inventan cosas permanentemente. Pues cuando entras, por ponerte en la ropa tu número de residencia, pues te cobran en algunos grupos. O sea, se inventan cosas, pero es limitado. Ahí el margen es limitado. Por lo tanto, lo que les queda como elemento básico es recortar. Y recortar en una residencia solo pueden recortar en más, pero básicamente es recortar en personal y recortar en alimentación. ¿Por qué? Porque una residencia normal, el personal debería suponer en torno al 65% de los gastos. Es la mayor partida con diferencia. Y la alimentación entre el 10 y el 12. Y por eso, cuando escuchamos a los familiares y a las asociaciones, siempre se quejan de que no hay personal y de que la alimentación es una porquería. Por eso es tan importante entender, en mi opinión, la estructura y elementos que pueden parecer al principio como ajenos, como, menudo rollo, me va a colocar porque al final entendemos qué pasa en la vida diaria de las personas que viven ahí. 65% debería ser el personal. El personal es un sector, por cierto, completamente feminizado, más en algunas, en gerocultoras, por ejemplo, en torno al 90% son mujeres. La precariedad laboral respecto al personal se manifiesta en dos cuestiones: en que hay muy poco personal. En los países nórdicos, que se consideran el ejemplo, ese palabra horrible que es las ratios que pone ahí, que para el 2030 el acuerdo estatal al que se ha llegado, que luego hay que llevarlo a cada comunidad serían, ese 0,43 significa 43 gerocultoras o 43 personas de atención directa, para ser más exactos, por 100 residentes. Ese es el 0,43. En los países nórdicos está en torno al 1,1, ¿vale? O sea, 110 por cada 100 residentes. Necesitaríamos, esto es para el 2030, ahora estamos en 33 por cada 100. Necesitaríamos realmente, para tener unos servicios modélicos, multiplicar por 3. Pero claro, también con el fraude fiscal de España no podemos tener servicios de Noruega. Eso lo tenemos que entender. Es fácil de entender y es para otro tipo de expertos, pero otro debate muy interesante. Y el segundo elemento, donde ahorran en personal, es en lo que pagan al personal que trabaja en las residencias, ¿no? Pongo España, que es el convenio estatal, pero diferencio Vizcaya y Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque en Vizcaya y Guipúzcoa, como veis ahí, trabajan 200 horas menos al año y ganan pues en torno a un 30-40% más. ¿Los empresarios en Vizcaya y Guipúzcoa son más simpáticos en general? Pues habrá de todo, pero no, la razón no es esa. La razón es que durante años se organizaron unas huelgas súper potentes, en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa, lideradas por ELA, por cierto, que tiene
bueno, pues los que se dedican a este sector llevan muchos años muy bien organizados y que han conseguido, con huelgas que a veces se prolongaron meses, bueno, pues ir firmando convenios que son mucho mejores, ¿no? Y yo siempre me gusta exponer este caso porque aparte de que, como todo lo demás, es verdad y se puede comprobar, demuestra que la lucha a veces y la pelea sí que sirve, porque sirve para que luego estas personas tengan unas condiciones laborales muchísimo mejores que repercuten en ellas para empezar, que es justo que sea así, porque la inmensa mayoría del personal que trabaja en residencias realmente son absolutamente dignas de elogio y de admiración, pero también repercute, lógicamente, en los residentes, porque si las trabajadoras tienen mejores condiciones, más compañeras, y no tienen que levantar en 2 horas a 15 personas para el desayuno, pues lógicamente eso repercute en los cuidados que reciben las personas, ¿no? El segundo elemento, ya lo anticipé, la alimentación, entre un 10 y un 12%, por eso ahí también hay siempre quejas. Creo que en la Comunidad de Madrid se está pagando ahora algo más de 5 euros al día. Es fácil de entender que con 5 euros al día no se puede dar a nadie un desayuno, comida, merienda, cena, en lugares donde muchas veces tienen necesidades especiales de alimentación, además, lógicamente, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien saca un concurso por 5 euros y pico, 6, es que sabe que le van a dar muy mala alimentación. Ahí casi no hacen, para eso no necesitan ni los inspectores. Con alguien que sepa sumar, ya pueden saber que ahí no hay forma de que la alimentación sea correcta. Este es otro ejemplo que me gusta poner porque es muy, como a veces hablamos de cosas, bueno, de cosas que pueden parecer eso, pues Luxemburgo, fondos, tal, y es importante entender, bueno, lo que se llama economías de escala, como una medida pequeña para ellos sí que puede tener una importancia económica muy potente, porque eso explica por qué toman esas medidas pequeñas, ¿no? Y es que yo digo en este ejemplo, hablando con una trabajadora de una residencia de León, que bueno, que me lo explicó y pongo ahí el ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar un grupo que tenga 15.000 camas, hay alguno en España que la supera, pero 15.000 camas, y que recorta, este es el ejemplo que me puso esa persona de la residencia de León, que quita el yogur de la merienda, ¿vale? He puesto ahí, para que no me acusen de demagogo, que la empresa compra el yogur por 10 céntimos, ¿vale? Yo creo que ya incluso comprándola por mayor será difícil, pero 10 céntimos. 15.000 personas por 365 días al año por 10 céntimos es más de medio millón de euros. Una medida que puede pasar prácticamente desapercibida, que de repente no está el yogur, o de repente, como es otro caso que conozco, una residencia de Vigo en este caso, el zumo de la mañana ha desaparecido, pues puede tener estos efectos económicos. Claro, a costa de las personas que viven en las residencias, ¿no? Y otro elemento del negocio que afectó directamente en la pandemia son el tamaño de los centros. En Madrid, la residencia más grande de España está en Canarias, pero Madrid es la comunidad que tiene más residencias grandes. Hay 202 residencias con más de 100 plazas, 10 tienen más de 300 plazas, 9 tienen más de 400 plazas, o sea, estamos hablando de residencias gigantescas. Básicamente estas vienen de la época en la que todavía se construían residencias públicas, que fue en los años 80 sobre todo, y en aquella época había un concepto de residencia muy parecido al hospital, incluso en las estructuras, pasillos alargados con habitaciones a los 2 lados, ¿no? Pero en las empresas privadas intentan construir también las residencias lo más grandes posibles, entre si pueden ser 180 plazas, 200. ¿Por qué? Bueno, pues lo hemos hablado, cuantas más plazas, más negocio. Y otro elemento, habitaciones dobles, que es una de las cosas más alucinantes que existen, que es que la mayor parte de las habitaciones son dobles y por lo tanto cuando alguien va a vivir en una residencia pasa a compartir su vida con un extraño. Que yo no sé cuándo hemos considerado aceptable esto como sociedad, pero eso es así, ¿no? La mayoría de las habitaciones son dobles. Obviamente, volvemos a lo mismo, es más negocio.
Durante la pandemia hay estudios que demuestran, estudios en 4 comunidades de 3 colores políticos diferentes, Castilla y León, PP, Cataluña, gobernaban los nacionalistas en aquel momento, Euskadi también y Navarra, PSOE, que demuestran que el impacto de la pandemia fue mucho mayor en los centros más grandes. Obviamente no en números absolutos, que siempre va a ser mayor, sino en términos proporcionales. Pongo ahí el ejemplo de Castilla y León, el 45%, el 60% de los contagios y el 45% de las plazas ocupadas en las residencias de más de 100 plazas en Castilla y León. O sea que el impacto fue mucho mayor, por lo tanto, cuando llega una pandemia, este tipo de modelo de negocio también tiene efectos negativos y también hace que haya más contagios y, en consecuencia, que haya más fallecimientos. Habréis oído hablar del futuro de las residencias, el nuevo modelo de las residencias. Se aprobó en junio del 2022 un nuevo modelo, es un modelo estatal. Como las competencias son autonómicas, cada comunidad autónoma tiene que aprobar su normativa propia. La Comunidad de Madrid lo hizo básicamente a través de una orden que publicó el año pasado. Ahí pongo los principales elementos. En todo, la Comunidad de Madrid redujo las condiciones, en mi opinión, ya que eran una mejora, pero que se quedaban muy cortas, en elementos esenciales, ¿no? Pues el número máximo de plazas en ciudades, en el acuerdo estatal se recomendaban 120, la Comunidad de Madrid ha puesto 150. Bueno, lo tenéis ahí, ya me he pasado bastante tiempo, pero el elemento clave es, en todo, la legislación que se aprueba en Madrid, al final es más favorable a las empresas y se preocupa menos del cuidado de los mayores. Este punto me lo salto por completo, porque esto sí que es más lo que yo considero, es el último capítulo del libro, porque yo creo que uno, cuando denuncia las cosas que funcionan mal, luego tiene que proponer bueno, pues posibles alternativas. Esto es un elemento para el debate. Básicamente es hacer lo contrario de todo lo que yo he expuesto que está mal, ¿no? Pero hay otros puntos, yo creo que queda ahí. Ojalá, bueno, pues también tengáis momentos para debatir y para hablar sobre esto, porque yo creo que es fundamental. Y termino con una pregunta leninista, que es el qué hacer, que para mí es muy importante, que es la pelea en todos los ámbitos posibles, porque vamos mal, estamos mal. Entonces yo creo que hay que pelear, obviamente, en el ámbito político, hay que promover reformas normativas y se pueden hacer muchas cosas, aunque no siempre aspiramos a nuestro ideario máximo y es bueno que sea así, pero por el camino tenemos que intentar cambiar la vida de la gente hoy y mañana. Yo en eso creo que hay que impulsar reformas. En el ámbito sindical he puesto el ejemplo a seguir. Yo tengo conocidos y amigos en casi todos los sindicatos y siempre les digo lo mismo a los de Madrid, que es, por favor, mandad a alguien a Euskadi una semana y que hable allí con la gente de ELA que lleva este tema en concreto. El ámbito de los familiares, de los residentes y sus familiares, es absolutamente fundamental. Sobre el papel, en Madrid hay consejos de residentes. En la práctica, prácticamente hay muy pocas residencias constituidos y son inoperativos. Hay que potenciar eso. Hay que ayudar a las asociaciones de familiares. En Madrid hay 3 asociaciones de familiares. Por fecha de constitución, Pladigmare, Marea de Residencias, Libertad y Justicia. En mi opinión son uno de los ejemplos, más dignos de lucha que existe en este momento en Madrid y en España. Que 5 años después se siga hablando de lo que ocurrió en las residencias y se siga peleando para que mejore la vida de las personas mayores en las residencias, se debe, no única y exclusivamente, pero en su inmensa mayoría, a la lucha que tienen y que llevan estas señoras y, por lo tanto, merecen nuestro apoyo, es fundamental. Y, bueno, el último punto, en el ámbito judicial, yo creo que se puede hacer muchas cosas por la vía por la vía contenciosa, no tanto por la penal. En general, los partidos políticos o incluso, pues tienen una tendencia a ir por la vía penal.
es razonable cuando crees que se ha cometido un delito, no solo es razonable, es lo lógico, pero yo creo que a veces está abandonada la vía administrativa. Por la vía administrativa, por la vía contenciosa, se pueden conseguir muchas cosas que ayudarían, ¿no? Para mí es importante la idea de que es que hay que pelear en todos los frentes, porque pues, cualquier avance en cualquiera de los frentes pues, es fundamental. Y pues sí, pues la media hora se ha convertido en una hora, ya lo siento, espero no haberos aburrido. Muchísimas gracias y bueno, y si hay alguna pregunta, pues... A ver, esas manos, que hay palabras. Dale, pasa el micro por ahí. Hola, buenas tardes, Manuel. No, a ti o sea, es para que te vean en internet. Ah, vale. O sea, aquí te oímos, pero... Vale. No quiero comprometerte, pero ¿qué opinión tienes sobre cuando se han archivado las denuncias? Porque creo que en el 78 no se hizo una limpieza en la dicotura de la justicia, fiscalía y jueces, que la mayoría de jueces y fiscales son de extrema derecha. Creo yo, ¿eh? No quiero comprometerte, si puedes responder bien, si no, pues no pasa nada. Ya sabemos. No me comprometes, porque además yo como periodista siempre defiendo que las preguntas nunca son comprometidas o están mal hechas, pero puede estarlo la respuesta. A ver, no me comprometes, pero a mí me gusta ser riguroso, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la pandemia. En la pandemia, desde luego, en Madrid, pero por ejemplo en Cataluña, la actuación de la Fiscalía fue absolutamente lamentable. Tenían que haber abierto, bueno, en este caso lo que voy a decir ahora vale para toda España. Se tenían que haber abierto de oficio en todos los lugares donde hubo fallecidos un procedimiento para saber qué pasó. No sé si en muchos, en bastantes, se terminarían archivando porque tenemos un sistema muy garantista desde el punto de vista penal y es bueno que sea así. Pero tenían que haber actuado de oficio y no lo hicieron. La Fiscalía General tenía que haber nombrado en cada provincia a alguien responsable, igual que hay fiscales de medio ambiente, tenía que haber nombrado en junio del 2020, nada más que se terminó el estado de alarma, un fiscal responsable de investigar en cada provincia, aunque solo hubiese habido un fallecido de oficio que había ocurrido. Por lo tanto, eso no lo hizo. Luego hay lugares dentro de Madrid donde dice lo contrario. Ayudó, como la señora Almudena Lastra, a que no se conociese la verdad, a que no se hiciese justicia, y por lo tanto es fácil de entender que una fiscal que ayuda a que no se haga justicia no está cumpliendo con su trabajo. No hace falta entrar en adjetivos, se explica solo, ¿vale? En Barcelona presentaron una denuncia yo creo que afectaba a más de 30 residencias con correos electrónicos, con todo tipo de documentación, que los familiares, para empezar, no tienen la responsabilidad de presentar las pruebas. Que quienes tienen esa responsabilidad son los fiscales y los jueces instructores, que son los que lideran la investigación. Pero bueno, presentaron una asociación que se llama Coordinadora 5+1, que también hace un trabajo encomiable en Cataluña, esa denuncia ante Fiscalía, que la archivó sin hacer ni una sola diligencia de investigación, ni una sola. Cataluña, más de 30 residencias. Entonces, esto son datos, son hechos, lo puede comprobar cualquiera respecto a la pandemia. A la pregunta más general que tú me has hecho respecto a la judicatura en España. A ver, bueno, lo que ocurrió en el año 78 es así. Ahora, si tú me dices, ¿la mayor parte de los jueces en España son de extrema derecha? A ver, en España hay más de 4.000 jueces. En España hay decenas de jueces de familia. Yo conozco juezas de familia que trabajan los fines de semana porque no tienen medios para poner sentencias. ¿Qué pasa? Que hay un grupo, evidentemente, de jueces politizados que suelen estar en el ámbito penal, básicamente en el ámbito penal, que obviamente han cometido o han participado en estrategias de lawfare en España y que siguen haciéndolo en algunos casos. Ahora, como, insisto, yo defiendo el rigor al máximo porque creo que eso es lo que nos da además legitimidad a la hora de denunciar otras cosas. ¿Son la inmensa mayoría? No, porque hay jueces de contencioso, jueces insisto, de familia, jueces de lo social, que muchas veces trabajan sin medios mínimos y que hacen un trabajo lo mejor que pueden. Y dentro de eso los habrá mejores, peores, medio pensionistas. Ahora, el problema es que no está ahí. El problema está
en aquellos que quieren utilizar la justicia para otros fines. ¿Y hay algunos jueces de esos? Sí. ¿Están en lugares relevantes? Sí. Por eso es un problema, y es un problema grave. En España hay un problema con la justicia, pero insisto, cuando alguien habla de la justicia, no con los 4.000 y pico, sino con esos que no cumplen con su trabajo. Hay un problema muy serio con los medios de comunicación. ¿Con todos los medios de comunicación? No, pero con muchos medios de comunicación y con muchos periodistas que no cumplen su trabajo. Y bueno, pues eso está ahí y hay que abordarlo y hay que hablar sobre ello con transparencia, pero con rigor. Espero haber respondido a tu pregunta. Muy bien, y muchas no gracias, me siento Manuel, comprometido. y de verdad, adelante, porque necesitamos periodistas como tú, valientes, y que denuncien todas las injusticias que se están cometiendo, lo mismo en residencia que en la sanidad pública, que en la educación, que en todo eso. Así que adelante y enhorabuena, porque eres un referente para muchos periodistas que van a empezar o que quisieran o van a estudiar la carrera. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, yo primero quiero felicitar al Soviet o a los que lo integran, porque no sé bien quién lo integra, pero sobre todo quisiera animar a Verdad y Justicia. Que por favor, que no nos pase con esta lucha como con la memoria histórica. Que no nos pase. Que todos apoyemos en la medida de lo posible, con actos como este, con actos en la calle. Yo, por desgracia, con lo gorda que estoy, no puedo andar de aquí a 3 pasos, pero intento hacer lo que puedo. Si se convoca una huelga, iré como pueda. Y sobre todo, adelante, moral, arriba la lucha de la clase obrera. Muchas gracias y buenas tardes a Manuel y a mi amiga, sobre todo porque nos habéis despejado, por lo menos, a mí muchas dudas. Quizá lo que vaya a decir sea una bobada. Y lo digo porque tengo la experiencia en una residencia de mi suegra. Y entonces, pues, a mí no me ha gustado. Pues no me ha gustado, después de que pagaba 2.400 euros. O sea, a ver quién puede pagar eso, ¿no? La paga, más lo que le daban, más sus ahorros. Pues como que te decoran todo mucho, como que te lo pintan muy bonito, porque, bueno. Entonces, voy al lío. Es decir, pasamos muchas horas las familias en el centro. Hay que atenderlos, hablarlos y sacarlos a merendar y bueno, mientras puedan. Pero intervenimos poco en el centro. Es decir, yo me acuerdo cuando he dejado a mis hijas pequeñas, allá de hace 40, 30 y muchos años, yo las dejaba y eran pequeñas, pero yo formaba parte de la educación educativa, de la comunidad educativa que había en el centro, guarderías o coles. Allí no. Y creo que es muy importante, a lo mejor es una bobada lo que voy a decir, pero debería de haber una comunidad en cada residencia. Es decir, esa comunidad ve las cocinas, ve si se usa un aceite. Yo lo hacía, me tocaba en el cole, en mi empresa igual. En la empresa hay sindicatos y empresarios, o sea, tú negocias. Porque en la residencia no, dejamos a personas que son un poco, no sé cómo decirlo, las pobres indefensas. Hay gente que si yo formaría, a ver, yo creía que, y además esto es que es de urgencia, porque a mí no me ha gustado cómo me vendían las cosas, no me ha gustado. De gente residente que está bien, o sea, gente que es, porque yo me dedicaba mucho a hablar con ellos, ¿no? O sea, intervenir en el centro. Y gente de fuera, familias, que hubiese una comunidad y no podríamos llegar a estas cosas, porque tú el centro lo vas a tener siempre abierto. Puede ser una tontería, pero yo me gustaría, y ahí está, es que lo he leído al final, sí. Y ahí está. Eso para mí tendría que ser ahora mismo lo más urgente de hacer, y perdonarme. No, hombre, por Dios, al revés, quiero decir que
que, bueno, yo es que estoy completamente de acuerdo. De hecho, los consejos de residentes que se mencionan ahí tendrían que tener esa función. ¿Qué pasa? Que realmente en las residencias los consejos de residentes tienen que ser de residentes y familiares. ¿Por qué? Porque el número de personas, de residentes que tienen efectivamente la capacidad de bueno, pues intervenir en el buen sentido en la vida diaria de la residencia es limitado. Entonces, pero hay familiares que están absolutamente implicados, que van todos los días, bueno, que van cuando pueden, pero que están implicados, y eso sería una medida de transparencia, probablemente la mejor medida de transparencia en la que se puede pensar en este momento, que los familiares entrasen en la residencia formalmente para la alimentación y para todo, para la vida diaria, que es el sentido que tienen los consejos. ¿Qué pasa? En la Comunidad de Madrid están muy limitados, hay normativa diferente sobre el Consejo de Residentes, para las 25 de gestión pública, para las que tienen algún tipo de concierto, para las completamente privadas, que a mí es una cosa que yo tampoco entiendo, porque desde el punto de vista de la persona que vive en una residencia, en ese sentido, el tema de la transparencia debería ser igual para todas, ¿no? No puede ser que por ser pública tenga más transparencia. Que yo quiero el 100% de transparencia para todas, pero sería fundamental. Y que entren, insisto, no solo los residentes, porque con eso lo limitan mucho, porque además hay residentes que legítimamente que piensan, yo no me meto aquí porque me va a perjudicar. Entonces juegan también con ese miedo, ¿no? Que muchas veces también lo tienen los familiares, ¿no? Que al final ocurre lo contrario, al que cuidan más es al que protesta más o al de la familia que está más encima, porque saben que va a protestar. Pero a priori, cuando uno se lo plantea, pues muchas personas hacen ese razonamiento, ¿no? Pero vamos, absolutamente fundamental que se creasen consejos de residentes y con ese elemento de que entrasen que los familiares también pudiesen ser elegidos. ¿Hay alguna palabra más? ¿No? Solamente quería decir... Ah, perdón, ¿estaba Ana? Sí, quería... Ana, perdona, que no te había visto. Nada, quería una reflexión porque es muy importante lo que dice, pero conozco cooperativas educativas, conozco cooperativas de sanidad, conozco pequeños avances en residencias, en pueblecitos o en zonas, creo que en una zona de Madrid. ¿Por qué no se impulsa al trabajador cooperativas de residencia? ¿Por qué no hemos cuidado a nuestros mayores? ¿Por qué hemos impulsado muchas cosas para trabajar como autónomos, como autogestión, como empresas, y no hemos liderado y hemos dejado en manos de especuladores a nuestros mayores? Pues, a ver, hombre, eso es una pregunta no para mí, porque no, para un sociólogo, es una pregunta absolutamente pertinente. Hay un grupo, hay una cooperativa que pertenece al grupo Mondragón que es bastante potente, pero lo que pasa es que tiene residencias solo en Euskadi y los territorios limítrofes, en La Rioja y en Cantabria, pero realmente hay muy poco sector cooperativo. Hay una cooperativa andaluza también, pero hay muy poco, efectivamente. En Madrid prácticamente nada, pero bueno, pues... O sea, yo es que podría dar solo un titular y se necesita alguien que sea experto en la materia, ¿no? Pero en general en España no se potencia nada que tenga que ver con la economía cooperativa, ¿no? Es una excepción. Entonces, bueno, yo creo que forma parte de ese cuadro o de ese dibujo general, ¿no? Pero respondo aquí con todas las precauciones porque, o sea, lo único que te puedo dar los datos es de esta cooperativa del Grupo Mondragón, pero, o sea, es un hecho que no hay, eso sí. Pero no puedo profundizar más porque no tengo el conocimiento. Solo quería decir una cosa en relación a lo que ha dicho Julia y también solventar algo que se me ha olvidado antes. Cuando antes os contaba que detrás de las 7.291 no solamente es una cifra, sino que están las víctimas, estamos los familiares de las víctimas y también están las trabajadoras de las residencias. En la asociación está formada por estos grupos de personas y por personas a las que a priori pareciera, ¿no? que
que esta tragedia de los protocolos no hubiera afectado directamente, pero que están trabajando ahí mano con mano, codo con codo y están más implicadas que nadie. Pero sobre todo me parece muy importante hablar de las trabajadoras de residencia. Manuel lo ha expuesto, pero yo sí que quiero hacer hincapié. Quiero seguir, de verdad, no podemos tolerar que estos trabajos de cuidados, sean ellas, sean las trabajadoras del SAT, sean todas las mujeres que trabajan en cuidados, las que están en sectores feminizados, precarizados, sin un convenio fuerte detrás, sin unos derechos básicos, sin un reconocimiento de enfermedades y accidentes laborales. O sea, son mujeres que están ellas solas gestionando, intentando cuidar a personas que igual pesan 120 kilos, que pesan el doble o más de lo que ellas pesan, que ahí se deberían de tener 2 personas, para ellas y para la persona a la que están cuidando. O sea, se precariza todo porque, como muy bien ha explicado Manuel, todo se lleva de un sector público a uno privado. En el público podemos defender la prevalencia de otros intereses, en el privado no. En el privado es el dinero y ese es el único que marca la diferencia de lo que se hace y de lo que no se hace. El día 1 de junio vamos a hacer en Madrid, lo vamos a hacer en la explanada que hay enfrente del Museo Reina Sofía, un homenaje a las 7.291 víctimas. Es un acto reivindicativo, es un acto en el que estamos pidiendo colaboración a personas de una implicación increíble, porque claro, aquí si no, no viene nadie. Quiero decir, enfrentarse a una Comunidad de Madrid son palabras mayores, ¿no? Entonces, os invito a todos a venir. Es un día que esperemos que haga buenísimo y con sol. Es un sitio muy agradable y bueno, habrá intervenciones muy interesantes y nada, que muchísimas gracias, que Julia se puede intervenir y apoyar de muchas maneras. En la mente de todos que una trabajadora de una residencia, yo cuando me enteré, se me cayeron las lágrimas, cobraba hace 2 años que yo perdí a mi padre y a mi madre 900 euros. Y dije, no me extraña que se le caigan por el tal, corriendo como tienen que correr para ir al desayuno. Sí. Nada más, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, un momentito, muy rápido. Bueno, yo creo que si algo ha quedado claro en esta charla es que en realidad con el capitalismo lo que hacemos es disputarnos la vida. Disputar la vida con los poderosos, porque al final lo que nos quieren es hacer negocio todo el rato con nuestros derechos. Por eso también, y hay muchas luchas ahí, ¿no? En las que involucrarnos, y hoy hemos hablado de las residencias, que no deja de ser un derecho a dónde vivir y a estar cuidado. Voy a enlazar con la manifestación del 23 de mayo en Getafe. El 23, ahora enlazo con la sanidad, y esto como es estructural, el 23 de mayo se ha querido hacer una manifestación por la vivienda, por el derecho a la vivienda, no solo y exclusivamente por una cuestión de un alquiler, sino para que las personas migrantes puedan empadronarse de forma fácil y que tengan un arraigo en nuestro pueblo y que formen parte del pueblo. Que los mayores tengan acceso a unas viviendas con ascensores, o sea, que no sea una cuestión soy exclusivamente de que te echen de tu barrio porque no hay un ascensor en tu edificio, ¿no? Entonces, tenemos aquí pegatinas, carteles, hay mesas, va a haber mesas durante todo este mes hasta el 23 de mayo para que lo podamos compartir. Y además estamos haciendo una recogida de firmas para exigir a Ayuso que se declare Getafe como zona tensionada y baje y se pare en la subida del alquiler. Getafe está en 1.083 euros de media ya de alquiler. Somos el municipio más caro de la Comunidad de Madrid y además somos el municipio que más pisos turísticos tiene de la zona sur. O sea, ahora mismo la Comunidad de Madrid está La Moraleja, Alcobendas, La Moraleja, Madrid Ciudad, Alcobendas y Getafe. Estamos en esa situación. Por eso hay que salir a la calle.
El 25, después del 23, nos vamos a la sanidad, ¿no? Nos vamos a la manifestación de la sanidad y hoy podemos apoyar a la asociación comprando camisetas y comprando chapas que ha traído Maite, porque también... lo vemos, ahora vemos eso. Y nada, el sábado aquí en el Soviet, poesía crítica, va a haber un recital de poesía a la que estáis todas invitadas y que nos sigáis en redes, por WhatsApp y por Telegram, y os llegará toda la actividad. Muchas gracias. Gracias. Ay, vaya